Bienvenidos un día más a su canal, donde la pasión por las historias nos une y la adrenalina de los dramas nos consume. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo algo que sé que les va a encantar, algo que es como un chute de emoción directo a la vena, algo que los va a dejar completamente enganchados. Mini dramas turcos. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones turcas, pero no en esas series kilométricas que nos tienen pegados a la pantalla durante meses, sino en esas joyitas cortas, concisas y adictivas que nos roban el aliento en un abrir y cerrar de ojos. Esas que te ves en una tarde y te dejan pidiendo más. Si eres de los que aman las historias intensas, los romances apasionados, los giros inesperados y las actuaciones de infarto, pero no tienes tiempo para comprometerte con una serie de 100 capítulos, este vídeo es para ti. Aquí te voy a revelar mis mini dramas turcos favoritos, esos que considero verdaderas obras maestras en formato pequeño, esos que te van a hacer reír, llorar, suspirar y hasta gritarle a la pantalla. Prepárense para una sobredosis de emociones. Pero antes de que empecemos con la lista, quiero pedirte un favorcito muy especial. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres de la familia pero aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te arrepentirás porque aquí siempre encontrarás contenido fresco, divertido y lleno de pasión por el mundo de las series y las películas. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con una propuesta que te va a dejar sin aliento desde el primer minuto, Fi. Si te gustan las historias de pasión desbordante, de secretos oscuros y de personajes complejos, esta es tu serie. La trama gira en torno a Can Mañay, un psicólogo famoso y atractivo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Su obsesión lo lleva a manipular las vidas de todos a su alrededor, creando un torbellino de drama y de consecuencias devastadoras. Lo que hace esta serie tan especial es la intensidad de las interpretaciones, la música envolvente y la forma en que explora los límites del deseo y la ambición. Cada capítulo te deja con la boca abierta y con ganas de más. Además, tiene una fotografía preciosa y una banda sonora que te envuelve. Si te gusta el drama psicológico con toques eróticos, Fi es una apuesta segura. No te la pierdas. Pero profundicemos un poco más en Fi. La serie, basada en la trilogía de libros homónima de Azra Cohen, es una exploración audaz y sin concesiones de la psique humana. Can Mañay, interpretado magistralmente por Ozan Güven, no es el típico psicólogo. Su carisma y su inteligencia son herramientas que utiliza para seducir, manipular y controlar a quienes le rodean. Su fascinación por Duru, una bailarina con un talento excepcional pero con una vida personal complicada, se convierte en una obsesión que lo consume por completo. La serie no se limita a mostrar la obsesión de Can Mañay. También explora las vidas de otros personajes que se ven atrapados en su red de manipulación. Ozge Egeli, una ambiciosa periodista que busca la verdad detrás de Can Mañay, se convierte en una pieza clave para desenmascarar sus oscuros secretos. Deniz Saran, el profesor de danza de Duru y su mentor, también se ve afectado por las acciones de Can Mañay. Fi es una serie que te invita a reflexionar sobre temas como la libertad, el poder, la ambición y la naturaleza humana. No es una serie fácil de ver, ya que aborda temas delicados con una honestidad brutal. Sin embargo, es una serie que te dejará pensando durante días y que te hará cuestionar tus propias ideas sobre el amor, el deseo y la moralidad. A continuación, les presento una joya que combina romance, misterio y un toque de fantasía, Ethos. Sí, lo sé, el título no suena muy atractivo, pero déjame decirte que esta serie es mucho más de lo que aparenta. Ethos nos cuenta la historia de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno con sus propios problemas, sus propias creencias y sus propios secretos. Sus vidas se entrelazan de manera inesperada, revelando las tensiones sociales, culturales y religiosas que existen en la Turquía moderna. Lo que hace a Ethos tan especial es su capacidad para abordar temas complejos con sensibilidad y honestidad. Los personajes son profundamente humanos y realistas, y sus historias te atrapan desde el primer momento. Además, la serie tiene un ritmo pausado y reflexivo que te invita a pensar y a cuestionar tus propias ideas. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre el mundo que te rodea, Ethos es una excelente opción. Es diferente, es original y te dejará pensando durante días. Ethos es mucho más que una simple serie turca.
Es un espejo de la sociedad turca contemporánea, un mosaico de vidas que se cruzan y se entrelazan, revelando las profundas divisiones y las inesperadas conexiones que existen en el país. La serie, creada por Berkun Oya, nos presenta a un grupo de personajes diversos, cada uno con su propia historia, sus propias creencias y sus propios prejuicios. Merim, una joven limpiadora de familia religiosa y conservadora, es el hilo conductor de la serie. A través de sus sesiones de terapia con Peri, una psicóloga occidentalizada y atea, exploramos las tensiones entre la tradición y la modernidad, la religión y el laicismo, la ciudad y el campo. Pero Merim y Peri no son los únicos personajes que nos cautivan. Yasin, el hermano de Merim, un hombre atormentado por su pasado y por sus propios demonios, nos muestra la lucha de muchos jóvenes turcos por encontrar su lugar en una sociedad en constante cambio. Ayrun Nisa, una mujer kurda que vive en un barrio marginal de Estambul, nos revela la discriminación y la exclusión que sufren las minorías étnicas y religiosas en Turquía. Ethos es una serie que te invita a salir de tu zona de confort, a cuestionar tus propias ideas y a empatizar con personas que son diferentes a ti. Es una serie que te hará reflexionar sobre la identidad, la pertenencia, la tolerancia y la necesidad de construir puentes en lugar de muros. Y hablando de historias originales, no puedo dejar de mencionar Immortals. Si eres fan de los vampiros, los dramas sobrenaturales y los romances prohibidos, esta serie te va a encantar. Immortals nos presenta a Mia, una joven que busca venganza contra Dmitri, un poderoso vampiro que transformó a su familia en monstruos. Para lograr su objetivo, Mia se convierte en vampiro y se infiltra en el mundo de los inmortales, donde conoce a otros seres oscuros y peligrosos. Lo que hace a Immortals tan especial es su atmósfera gótica y misteriosa, sus efectos especiales impresionantes y sus escenas de acción trepidantes. Además, la serie tiene un romance central muy apasionante y lleno de obstáculos. Si te gusta el género sobrenatural, Immortals es una serie que no te puedes perder. Prepárate para una noche de sangre, colmillos y mucha pasión. Immortals no es la típica serie de vampiros. Si bien comparte algunos elementos comunes con otras producciones del género, como la sed de sangre, la inmortalidad y la lucha entre el bien y el mal, Immortals ofrece una visión fresca y original de este universo oscuro y fascinante. La serie, protagonizada por el Zinsangu como Mia y Kerem Bürsin como Dmitri, nos presenta a un mundo de vampiros que viven en las sombras de Estambul, luchando por el poder y por el control de la ciudad. Mia, una joven convertida en vampiro en contra de su voluntad, busca venganza contra Dmitri, el vampiro que asesinó a su familia. A medida que Mia se adentra en el mundo de los inmortales, descubre que no todos los vampiros son malvados. Conoce a otros seres oscuros y peligrosos, pero también encuentra aliados inesperados que la ayudan en su búsqueda de venganza. Immortals es una serie que combina acción, fantasía, romance y drama en partes iguales. Las escenas de acción son trepidantes y los efectos especiales son impresionantes. El romance entre Mia y Dmitri es apasionante y lleno de obstáculos. Y el drama es intenso y te mantiene al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Ahora, si lo que buscas es algo más ligero y divertido, te recomiendo Leyla and Mecnun. Esta serie es una comedia surrealista que te va a hacer reír a carcajadas. Leyla and Mecnun nos cuenta la historia de dos jóvenes que nacieron el mismo día en el mismo hospital y que fueron destinados a casarse desde niños. Sin embargo, sus vidas toman caminos diferentes y se reencuentran años después en circunstancias inesperadas. Lo que hace a Leyla and Mecnun tan especial es su humor absurdo y su estilo visual único. Los personajes son entrañables y las situaciones son completamente descabelladas. Además, la serie tiene una banda sonora muy pegadiza y un mensaje positivo sobre la amistad, el amor y la importancia de vivir el momento. Si necesitas una buena dosis de risa, Leyla and Mecnun es la serie perfecta para ti. Te aseguro que no podrás parar de verla. Es fresca, original y te hará ver el mundo con otros ojos. Leyla and Mecnun es una joya de la comedia turca, una serie que te hará reír a carcajadas con su humor absurdo, sus personajes entrañables y sus situaciones completamente descabelladas. La serie, creada por Onur Ünlü, es una reinterpretación moderna del clásico cuento persa de amor entre Leyla y Mecnun. En la serie, Leyla y Mecnun son dos jóvenes que nacieron el mismo día en el mismo hospital y que fueron destinados a casarse desde niños. Sin embargo, sus vidas toman caminos diferentes y se reencuentran años después en circunstancias inesperadas.
A partir de ahí, la serie se convierte en un torbellino de situaciones surrealistas y personajes excéntricos. Desde Axakal Dede, un anciano sabio que aparece en los momentos más inesperados para dar consejos a Mecnun, hasta Yabuz, un ladrón torpe y de buen corazón que se convierte en el mejor amigo de Mecnun, cada personaje es único y memorable. Leila and Mecnun es una serie que te invita a desconectar de la realidad y a sumergirte en un mundo de fantasía y humor. Es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te hará reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de vivir el momento. Cambiando un poco de tono pero sin perder la intensidad, les quiero recomendar The Protector. Esta serie combina acción, fantasía y un toque de mitología turca. The Protector nos cuenta la historia de Hakan, un joven humilde que descubre que es el último protector de Estambul, un héroe legendario que debe proteger la ciudad de las fuerzas del mal. Para cumplir su destino, Hakan debe aprender a usar sus poderes, a dominar un traje mágico y a enfrentarse a enemigos poderosos. Lo que hace a The Protector tan especial es su ambientación en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio. Las escenas de acción son emocionantes y los efectos especiales son muy bien logrados. Además, la serie tiene un protagonista carismático y una trama llena de giros inesperados. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque turco, The Protector es una serie que te va a enganchar desde el primer capítulo. Prepárate para defender Estambul junto a Hakan. The Protector es una serie que te sumerge en un mundo de fantasía y acción, combinando elementos de la mitología turca con una historia de superhéroes moderna. La serie, protagonizada por Atay Ulusoy como Hakan, nos presenta a un joven humilde que trabaja como vendedor en un mercado de Estambul. Un día Hakan descubre que es el último protector de Estambul, un héroe legendario que debe proteger la ciudad de las fuerzas del mal. Para cumplir su destino, Hakan debe aprender a usar sus poderes, a dominar un traje mágico y a enfrentarse a enemigos poderosos. La serie destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio. Las escenas de acción son emocionantes y los efectos especiales son muy bien logrados. Además, la serie tiene una trama llena de giros inesperados que te mantienen enganchado desde el primer capítulo. The Protector es una serie que te invita a creer en la magia y a luchar por lo que es justo. Es una serie que te hará vibrar con cada escena de acción y te hará conectar con un protagonista carismático y valiente. Y para cerrar esta lista de mini dramas turcos adictivos, les dejo una joya que explora los límites de la ambición y el poder, Sasiyet. Esta serie es un thriller psicológico que te va a mantener al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Sasiyet nos cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide usar su enfermedad como excusa para cometer crímenes y vengarse de aquellos que le hicieron daño en el pasado. Lo que hace a Sasiyet tan especial es la interpretación magistral de Haluk Bilginer, el actor que da vida a Aga. Su actuación es simplemente impresionante y te hace empatizar con un personaje que es al mismo tiempo víctima y villano. Además, la serie tiene una trama muy inteligente y bien construida, que te va revelando poco a poco los secretos del pasado de Aga. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque de drama social, Sasiyet es una serie que no te puedes perder. Prepárate para un viaje oscuro y perturbador a la mente de un hombre atormentado. Sasiyet es una obra maestra del thriller psicológico, una serie que te atrapa desde el primer minuto y te mantiene al borde de tu asiento hasta el final. La serie, protagonizada por Haluk Bilginer en una actuación memorable, nos presenta a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide usar su enfermedad como excusa para cometer crímenes y vengarse de aquellos que le hicieron daño en el pasado. Lo que hace a Sasiyet tan especial es la complejidad de su protagonista. Aga no es un villano unidimensional. Es un hombre atormentado por su pasado, un hombre que ha sufrido mucho y que busca justicia a su manera. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente impresionante y te hace empatizar con un personaje que es al mismo tiempo víctima y villano. Además de la actuación de Haluk Bilginer, Sasiyet destaca por su trama inteligente y bien construida. La serie te va revelando poco a poco los secretos del pasado de Aga, manteniendo el suspense hasta el final. Sasiyet es una serie que te hará reflexionar sobre la memoria, la justicia, la venganza y la condición humana. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí llegamos con este recorrido por los mini dramas turcos más adictivos. Espero que les haya gustado la selección y que encuentren alguna serie que les robe el corazón. Recuerden que todas estas opciones son perfectas para ver en una tarde o en un fin de semana, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad.
En resumen, hoy hemos explorado un universo de mini-dramas turcos que van desde el drama psicológico y el romance prohibido hasta la comedia surrealista y las historias de superhéroes con un toque turco. Les he presentado Fi, una historia de obsesión y manipulación, Ethos, una reflexión sobre la diversidad en la Turquía moderna, Immortals, un drama de vampiros con mucha pasión, Leyla and Mecnun, una comedia absurda que te hará reír a carcajadas, The Protector, una aventura de superhéroes en Estambul, y Sasiyet, un thriller psicológico que te dejará sin aliento. Todas estas series son adictivas, cortas y perfectas para disfrutar en cualquier momento. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber cuál de estos mini dramas les llamó más la atención. ¿Ya han visto alguno de ellos? ¿Tienen alguna otra recomendación para compartir con la comunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben. A darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de emociones y de buenas series. Chao, chao.